Muy bien. Buenos días. Estamos en Catarroja, Valencia. Nos ha recibido Yolanda en su casa. Nos detenemos por ella hoy porque es muy importante que podamos transmitir todo lo que ha sido su trayectoria, su vida. Tiene un testimonio muy importante, muy interesante para compartirnos. Así que bienvenida, Yolanda, a nuestro canal. Muchísimas gracias, Débora. Yo feliz, de verdad. Siempre mi esposo y yo decimos que mi casa y yo está al servicio de Dios. Wow. Y qué lindo recibir la visita de ustedes y para lo que quieren estar aquí. Estoy Bien. muy agradecida y muy bendecida. Nosotras también, de conocerte, en primer lugar. Y segundo, en que podamos hoy tomarnos un ratito para esto, para contar tu historia, para que nos cuentes dónde nace Yolanda. Yolanda nace en Caracas, Venezuela, en un hogar de padres exiliados políticos. Papá luchó en la Guerra Civil Española Ujú. desde el ejército republicano. Entonces, bueno, se perdió la guerra, después vino toda la represalia, en fin, y cuando pasan el tiempo de prisión y todo ello, decide papá salir de España. Y el gobierno de la República, la Resistencia en París, Ujú. le ofrece tres destinos a papá. Le ofrece México, le ofrece Argentina y le ofrece Venezuela. Entonces papá dijo, ¿y Venezuela? ¿Y qué es Venezuela? Y le dijeron, Venezuela es un país donde todo está por hacerse. Era el año 48, 1948 Wow. aproximadamente. Y allí papá llegó, después llegó su novia, se casaron por poderes, mi madre. Y allí nacimos ya tres generaciones, en ese bello país de Venezuela. Wow. Y contanos un poquito cómo fue tu historia, a qué te dedicaste, cómo creciste en Venezuela, en qué te formaste. Pues sí, es una linda historia, porque haber nacido en un hogar de gente migrante le da un sentido distinto al valor de las cosas. Me criaron papá y mamá, a mí y a mi hermanito, que en paz descanse, sobre la cultura del esfuerzo. O sea, todo se tiene que lograr mediante esforzarnos. Si tienes el apoyo nuestro, te damos libertad. En fin, bajo esa premisa. Y papá y mamá siempre, siempre tenían ideales de ayudar a la gente, de trabajar por el necesitado. Y mi casa era un hervidero de gente espectacular, con necesidades que se cubrían a través de un partido político, donde ellos al llegar a Venezuela se inscribieron porque ¿cómo llegas tú a la gente si no es a través de programas sociales Ujú. instituidos en un país para ello? Entonces, por supuesto, tendencia socialdemócrata. Y me crié en ese ambiente de ayudar a la gente. Mi casa era un sitio de paso de tanta gente necesitada y muy lindo fue. Eso me formó en esa cultura de servir a los Ujú. demás. Papá ateo, mamá católica, mis abuelitos paternos ateos, mis abuelitos maternos católicos. Pero papá nunca le discutió a mamá su creencia, ni su ideología, ni nada, perdón, y le dio entera libertad para que nos bautizara, tomáramos la primera comunión, pero yo fuertemente influenciada por el tiempo a medida que fui creciendo, era atea, Ujú. totalmente. Vale. Creía en mi propio esfuerzo, en eso, en valores y principios que nos inculcaron papá y mamá desde muy pequeñitos. Y eso pues te crea una estructura y una capacidad con herramientas lindas para poder afrontar cualquier circunstancia de la vida. Pasa el tiempo, me inscribo estudié en colegios laicos, por supuesto, nada de monjas ni curas, mi hermano. Entonces, me inscribo en la universidad para ser diplomática. Yo quería Ujú. estudiar estudios internacionales y al segundo año de estudios en la universidad pública, la mejor que tenía mi ciudad, el gobierno de turno cierra la universidad para una renovación académica. Y yo me quedo, y mi carrera, la que estaba estudiando y que yo quería hacerlo, solamente la tenía una universidad que quedaba al occidente del país y papá y mamá no se podían permitir mantenerme fuera y en fin. Entonces yo digo, ¿y qué hago con mi vida? Hice un secretariado ejecutivo bilingüe, Ujú. algo rápido para yo poder incorporarme al mercado laboral inmediatamente. Y así se hizo. Empecé a trabajar. Mamá tenía tanta conexión y papá con esta institución política que obviamente me probaron
y empecé a trabajar en la fracción parlamentaria de ese partido, Acción Democrática, en el poder legislativo de mi país. Y allí estuve casi 30 años de servicio. Wow. Y llegué a la instancia más alta que se puede llegar y me formé en ese mundo de la política bonita, la política al servicio del bienestar general. La política sana. La política sana. Entonces, al terminar ese ciclo, suceden cosas en mi vida y no por vocación, sino como una consecuencia lógica de haber trabajado tantos años en la Casa de las Leyes, estudio Derecho. Y fue otra experiencia hermosa. Total, que soy abogada de profesión, Vale. homologada en España, ejercí en Estados Unidos también, y esa es mi formación. Vale, y en ese trayecto de 30 años que mencionás, ¿te casaste? Sí, ¿Formaste un hogar? ¿Formaste sí, una familia? formé un hogar muy jovencita, una relación que duró 20 años con alguien que, bueno, era la primera experiencia, el primer amor, en fin, y bueno, y no fue bien. Pasamos unos años de muchísimo compañerismo, identificación, pero al final fue un desastre. Vale. ¿Había puntos fuertes en esa relación? Puntos fuertes. Te lo pregunto porque cuando uno elige una persona muchas veces hay ciertos valores o cuestiones que te llaman la atención de esa persona, porque veo que tu hogar familiar fue muy fuerte y muy sólido, con padres, ¿no?, con carácter, que sabían lo que hacían. Entonces, ¿esa relación seguía los mismos patrones? No. Vale. Yo me casé simplemente por amor. Yo me enamoré, tuvimos un noviazgo largo, me casé, ambos empezamos a construir una vida y no sé en qué momento esas cosas que pasan en una relación, cada uno cogió un camino, no hubo hijos en esa relación y nos íbamos como distanciando, y yo volcaba en mi trabajo todas las horas de mi día. Era apasionante, a velocidad de vértigo, y él también. En una empresa internacional, transnacional, llegó a ocupar cargos de mucha relevancia, en fin. Y cada vez nos íbamos distanciando más y más y más hasta que aquello se convirtió en algo terrible. Cuando decís algo terrible, ¿cómo detona eso? ¿Qué es lo que sucede? Algo terrible, yo tenía, o sea, esa Yolanda, porque he cambiado mucho, me han cambiado, esa Yolanda luchaba en todo bajo sus propias fuerzas y yo todo lo podía. Tenía una vida profesional de éxito, en lo más alto del poder político. Y sin embargo, y yo tenía como una máscara de que mi vida era perfecta. Y ese interior y esa vida en privado era un total desastre. Entonces sucedieron cosas, yo tenía muchas ganas de tener hijos y sucedió ese milagro, pero ese milagro desencadenó una etapa muy, muy, muy negra en mi vida que me llevó al límite de lo más profundo de un foso. Y entonces esa Yolanda de tanto éxito, esa Yolanda que tenía, no sé, de tanta herramientas fuerza para luchar ella por sus propias fuerzas, se derrumbó. Se derrumbó por un acontecimiento terrible en mi vida que me llevó a querer no seguir viviendo. ¿Querés contarnos cuál fue el motivo de ese derrumbe? Pues sí, porque está sanado totalmente. Y es bonito que la gente vea que hay un Jesús que te acompaña en las horas más difíciles. Yo salgo embarazada por un problema disfuncional mío. Me sobreviene abruptamente un aborto que desencadena en una histerectomía a los 38 años de edad y adiós maternidad para siempre. Entonces eso coincidía con la etapa ya final terrible de mi matrimonio, donde descubro una doble vida en mi pareja, y llega un punto en que después de operada pasé el postoperatorio en casa de mamá, no quería estar sola y no aceptaba esa herida
en mi pubis y lo que me había sucedido. Entonces mi vida rota, mi maternidad rota, yo me sentía mutilada, que mi vida no tenía ya sentido. Entonces decido quitarme la vida una noche. Acuérdate que te dije en un principio que era atea y yo luchaba, sí, todo lo podía. Incluso sabía que yo tenía que acabar con mi vida. Era una mujer resolutiva de toma de decisiones, lo sigo siendo, pero desde otro punto de vista. Y entonces decido una noche pegarme un disparo y cuando estoy en casa sola para hacerlo, dispuesta a hacerlo, yo quería dejar de sufrir. Quería poner un punto final. Y yo sabía que tenía que tomar decisiones y yo decía, yo no voy a pasar por esto. No voy a pasar por esto, voy a dejar de sufrir porque sí, sin pensar en nada más. Yo estaba tomando ansiolíticos y tenía un desorden emocional grande. Y entonces en el momento en que estoy en eso, siento en mi salón de mi casa un apartamento de playa, un ático de playa precioso, que era un balcón al mar Caribe, mi mar Caribe. Siento el llanto de mi bebé, en mi paranoia. Y yo dejo el arma en la cama, todo encendido. Yo estaba cayendo una de esas tormentas que caen en nuestros países, que son terribles, con rayos y todo. Y yo salgo a buscar mi bebé. Y salgo a la sala y mi bebé sonaba. Era un apartamento, era un edificio vacacional. Yo estaba sola y la conserjería en días de semana. Entonces abro la puerta de mi apartamento, que era una puerta de seguridad blindada, muy pesada. La abro buscando a mi bebé. Y no sé cómo, porque no había ni corriente de aire, mi apartamento era todo climatizado, todo herméticamente cerrado, la puerta se me cierra. Y me quedo yo del lado de afuera sin llaves. Wow. Sin llaves. Ahí no tuve otra opción, eran, no sé, sería como las 12 de la noche, que irme poniendo pegada de la puerta que se había cerrado en posición fetal y llorar y decir, ¿qué iba a hacer, Señor? ¿Qué iban a decir papá y mamá con esta noticia de que su hija se suicidó? Y ahí yo caigo en cuenta lo mal que estaba. He hecho un poquito para atrás la historia y tenía tanto una cuñada como una amiga que me estaban hablando de Dios, de Jesús. Eran evangélicas las dos. Por un lado, una me invitaba a su iglesia y yo me burlaba. Yo decía, yo no necesito eso, pero si mi vida está en orden, todo, yo no necesito nada de eso. Pero había una paz en ella y una de ellas estaba pasando por un proceso como el mío. Que ya su marido se había ido de la casa con un amante y todo el rollo, ya tenía 2 nenas, en fin. Y yo la veía a ella con una paz en medio de eso, que yo le decía, ¿de qué estás hecha tú? Él va a volver. Dios sabe que mis hijas necesitan un padre y estoy pasando por este desierto. Él va a volver. Y yo, a las tantas, vuelvo. A las tantas llega mi esposo, abre la puerta, ¿qué pasó? Y ve el arma y ve todo. Y él sabía que yo le tenía mucho miedo a las tormentas y a los rayos desde chiquitita. Yo soy una cobarde para eso. Y entonces se burla, X, y yo me pego la ducha más larga de mi vida con agua helada. Y ahí yo decía, me visto, amanece y llamo por radio a mi chofer y a la escolta y todo el rollo que yo tenía. Yo digo, hoy no voy al Senado, tengo tiempo personal para mí, háganselo saber a mi jefe. ¿Y sabes dónde fui? Débora, a casa de mi cuñada. Wow. La que me transmitía una paz que yo no tenía. Y ella abre la puerta sorprendida porque era, qué sé yo, muy temprano. ¿Qué te pasó? Y me echo a llorar, la abrazo y le digo, háblame de ese Dios. Ella me había regalado una Biblia años atrás. Yo la tenía llena de polvo y de tierra en uno de los anaqueles de mi biblioteca. Háblame de ese Dios que tú me invitas tanto porque yo creo que he llegado a un punto en que ya no puedo más. Y entonces me dice, pasa. Llamó inmediatamente a unas hermanas de su iglesia que llegaron y yo no hacía sino llorar y llorar y llorar. Y allí esas señoras que estaban allí, que llegaron, me hablaron por primera vez de Jesús. Haz la oración, entrega tu vida a Él,
no sabes cómo va a cambiar tu vida. Y yo quería que mi vida cambiara, por supuesto. Y no quería volver nunca más a ese apartamento que había dejado con esa Ese vacío. circunstancia tan terrible, esa soledad y ese daño que nos estábamos haciendo los dos. Ujú. Entonces, bueno, me calmé, oraron por mí y de allí me fui al despacho de un amigo abogado. Y ahí tomé la determinación de decir, un vuelco en mi vida, ahí comenzó una etapa terrible de divorcio y en fin, finalmente me separé y comienza en mí lo que conocemos como el andar de la mano del Señor. Bien, con buenas compañeras. Totalmente. Ella me invitó a su iglesia quedaba muy lejos de donde yo vivía y la otra señora que me estaba invitando desde hacía tiempo, una iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, estaba muy cerquita de mi casa y fui, la visité y eso fue para mí. Ese día yo pensaba que le habían contado mi vida al predicador, que por cierto era una campaña evangelística de un predicador de Puerto Rico, y hasta me puse molesta con mi amiga, le dije, tú contaste algo, tú sabes algo de mi vida por lo que yo he pasado, porque esa prédica era para mí, lloré, me quebranté, aquello fue, y desde ese día hasta hoy. Qué maravilla. Y es un testimonio inspiracional porque hay muchas personas atravesando situaciones así tan delicadas, ¿no? Donde creemos que lo podemos todo y hay un quiebre, hay momentos de quiebre. ¿Qué les dirías? A esa persona que está pasando por un problema X, circunstancias difíciles, tribulaciones, y está sola, sin nadie que te aconseje o que te ayude o qué sé yo, o te pueden estar aconsejando y ayudando, pero no es suficiente, yo le diría, hay alguien que nunca te va a fallar, nunca te va a dejar, que es Jesús de Nazaret, nuestro Creador, Dios, que pasó por todas las circunstancias que un hombre y una mujer puede pasar y peores. Teniendo todas las herramientas que vos tenías, porque estabas súper formada, ¿qué encontraste en ese Jesús? ¿Qué es lo que más te llamó la atención para enamorarte o para decidir seguirlo o para creer plenamente en esto? ¿Fue la influencia de estas mujeres, tu cuñada y esa amiga? ¿O hay algo que vos sentiste en alma, cuerpo, espíritu? ¿Me explico? Sí. Mi cuñada y mi amiga fueron los instrumentos que el Señor utilizó para decir, Yolanda, para. Yo tengo planes para ti. Yo eso no lo sabía. Y ahí comienza un proceso. Yo tiendo mucho a ser, yo soy una abogada documentalista, a mí me gusta mucho la investigación. Y yo tiendo a racionalizar las cosas, a pensar, y yo digo, bueno, si estoy en esto, yo tengo que conocer quién es Jesús, pues yo de esto no sabía nada. Y entonces la iglesia nos proveía cantidad de cursos de formación, academia bíblica, en fin, y yo me adentré en esa Biblia a conocer a Jesús, a enamorarme de Él, y fue un proceso lento, pero que me iba captando. Era algo que yo estaba enamorada de eso que estaba descubriendo y que estaba haciendo una transformación en mí que lo veía la gente a mi alrededor. Me acuerdo que me decían mis compañeros de trabajo, este trueno ahora vestido de nazareno, me decían, porque había un cambio en mí, y el cambio en mí era la actitud frente a cosas. Actitud, más humildad, Wow. menos ego. Yo siempre he sido muy temperamental, pero saber decir cuando paro, esa transformación, perdonar, yo no sabía lo que era eso, porque en mi vida, ¿qué iba a perdonar yo si todo me iba bien? Saber perdonar. ¿Había algo bueno desde el punto de vista que eras atea con respecto a esto? Muy buena pregunta, Débora, porque en mi proceso yo no necesité cambiar una ideología por otra. Yo era territorio virgen. Wow. Yo tenía un blackout espiritual y incorporar todo esto era fácil de llenarlo,
porque no lo podía contrastar ni con el catolicismo, ni con el hinduismo, ni con nada. Era territorio virgen. No había punto de comparación. No, y todo era hermoso, todo era, qué sé yo. Sano, ¿no? Sano, edificante. A mí me decían, Dios tiene un propósito en tu vida. Y yo decía, ¿qué es esto? Y ir conociendo esa forma de vida a la que nos invita Jesús, fue tal descubrimiento que yo me agarré a aquello. Hasta hoy en día es mi fuente de poder. Yo no puedo desenchufarme de esto. Wow. Y es lo que me motiva, es lo que me impulsa, es lo que me hace discernir. Y por supuesto, dentro del cambio que hubo en mi vida y que yo juré que nunca más transitaría por ello, me enamoré. Vale. Me enamoré. Y me enamoré de una persona que era la antítesis de todo lo que yo conocía. Y no hubo lo que no hice para desengañarlo. Y para yo protegerme y decir, yo no quiero volver a sufrir. ¿Cómo? Pero si estoy casi que en proceso de separación, que en mi país dura un año, ¿cómo me voy a enamorar, Señor? ¿Cómo? Y en mis primeros pasos con el Señor, yo necesitaba, como abogada que soy, pruebas de que Él me estaba oyendo, escuchando. Y aquí hay una anécdota muy bonita en donde yo le decía, Señor, que me está enamorando y que siento por él, aquello puras mariposas todas, yo no en el estómago, yo tenía mariposas en el cerebro, en las rodillas, en los pies. Lori, mi esposo, mi actual esposo y mi primer amor, ese sí fue mi primer amor. Y entonces una noche, estando en casa de mamá, porque yo me fui de mi casa y me reduje a vivir otra vez con mamá, bajo matriarcado, después de 20 años, con otra vida. Y mamá iba viendo también ese cambio mío, pero no me preguntaba. Yo le decía que estaba yendo a una iglesia evangélica y mamá era de velitas y de estampitas y de cosillas. Bueno, entonces un día en mi habitación, mamá vivía en una torre enorme, en una zona muy urbana de Caracas, en un 17º piso, una zona de mucho tráfico, con un balcón muy bonito, en fin. Y entonces yo le digo, Señor, y Lori me estaba llamando para cenar. Y yo le digo, Señor, ¿qué tal si nos vemos esta noche y cenamos? Y yo, no, me niego a enamorarme. Yo no puedo, Señor, esto es algo que tú me estás enviando. ¿Cómo sé yo que no voy a estar en el camino equivocado? Porque siento que me atrae mucho esta persona, me encanta su forma de ser, sencillo, honesto, transparente, humilde, pero esto es tuyo. ¿Y si yo te pongo a prueba? ¿Y si tú en este momento me permites que yo vea, ¿para qué? A ver, el Espíritu Santo en una paloma. Yo quiero ver una paloma. Y en eso que termino yo de dar esa oración y pedirle a mi Dios una prueba de que esto era de Él, mamá empieza a gritar en la sala, Yolica, ya me decía Yolica. Y salgo yo, mamá era una persona muy quebrantada de salud, y yo digo, ay, mi madre se cayó, ¿qué pasó, mamá? Y veo en la sala 2 palomas blancas que entraron por ya estaba de poniente, y mamá en el fondo de la sala tenía toda una pared llena de espejos de bronce muy linda, y el sol estaba pegando en esa pared, vale. Y las palomas se pegaban contra esa pared, y no lograban salir por donde habían entrado, un balcón. Nunca habíamos visto palomas, nunca. Yo cuando veo aquello, yo caí de rodillas, fuerte. Y mi mamá con unos cojines sacando aquellas palomas, y le cuento a mamá lo que había pasado. Mi mamá dice, bueno, hija, ¿será casualidad o será? Yo sabía que no era casualidad. No, claramente no. Y ahí, me entregué a vivir el amor. Hasta el sol de hoy. Me caso con esta persona, el Señor me utiliza a mí para hablarle de Jesús. Lo invito a una prédica en mi iglesia, ya yo estaba 1 año en ello. Y Lori tuvo la misma reacción que tuve yo cuando entré por primera vez a una iglesia cristiana. Este Señor me está hablando a mí y casi me abofetea y me dice, ¿por qué le cuentas mi vida? Él venía de un trasfondo también terrible, de santería y un sincretismo terrible espiritual, en fin. Y hoy en día los dos, desde ese minuto, no solamente estamos caminando con el Señor, sino que servimos en su obra, con amor, con gozo.
¿Qué te Yo- puedo decir de es qué ha hecho maravilloso. Dios en mi vida? O sea, Yo creo que... nunca más le pedí una prueba a Dios, de si me Pero estaba además, oyendo o no, nunca pero además más. es romper un estigma también para muchas personas que se autojuzgan con el tema de que hay segundas oportunidades. Y Dios tiene segundas oportunidades. Es más, tal vez es la primera sana, ¿no? Es maravilloso el testimonio que acabas de contar. Claro, ahí tú entiendes y vas Yo estoy juntando, fascinada. vas juntando las piececitas del puzzle y tú dices, el propósito que tenía Dios para mí no era que yo me pegara un tiro. Dios tenía para mí algo Una espectacular. vida nueva. La vida nueva, renovada y vivirla a plenitud, en verdad, con honestidad genuina que te la enseña Jesús. Y es muy importante para ello ir a la Biblia todos los días, porque Él te puede hablar de muchas formas. Él me habla a través de una flor, a través de ti, a través de un bebé, a través de... Pero cuando tú te metes en la Biblia y la estudias y te empapas de ella y entiendes esas profecías, cómo se cumplieron, qué hizo Jesús, por qué Dios se hizo hombre, cómo bajó de su majestad y se hizo hombre para vivir con nosotros. Eso es otro mundo que yo invito a la gente que lo pruebe. Pruébalo, tú pruébalo, como yo lo hice. Yo digo, bueno, ¿qué más voy a perder? La gente suele decir que no entiende la Biblia, ¿no? Uh-huh. Que no entiende lo que está escrito, pero cuando uno se sumerge y busca de verdad, quiere decir que encuentra. Porque en la palabra hay verdad, hay una realidad, o sea, hay una realidad que se hace carne en uno. Es lo que vos Totalmente. estás transmitiendo. Y no solamente eso, sino que tú no puedes acercarte a la Biblia a leerla como un bestseller, como un libro cualquiera que tiene un plan para ti. No, tú tienes que acercarte a ella como me acerco yo hoy en día después de 34 años de vida nueva. Señor, ábreme los ojos, háblame, estoy en esta circunstancia, como tú le hablarías a un amigo íntimo. Ayúdame en esto, ponme un pasaje, algo que tú me quieras decir, y Él te habla. Es como esa comunicación que no se puede explicar, que por mucho que yo le quiera decir a quien me esté escuchando, hay que vivirlo porque es impactante. Y no vuelves atrás, no vuelves atrás, nunca más. Es más, quieres cada vez servirle con amor, cada vez tienes más sensibilidad hacia la persona que necesite algo, estás dispuesta a ayudar en lo que esté a tu alcance, cambia tu vida en algo que tú dices, esto es vivir con propósito y con contenido y con un sentido espectacular. Yo no sé, yo he dado conferencias a mujeres que maltratadas, a mujeres que no se divorcian porque están criadas o están en una cultura muy fuerte machista de matriarcado y el marido la casa, cocinar y criar a los hijos y no me puedo divorciar porque qué pasaría. O mujeres que no han logrado maternidad y creen que el mundo se acaba allí. Uh-huh. Y me caso con una persona que tenía, el Lori también es divorciado y vuelto a casar, y entra en mi vida con una nena de 6 años, Vanessa. Y yo considero a Vanessa mi hija. Sí. Mi hija. O sea que en ese paquete que Dios tenía para mí, había un hijo. Una hija. Había una niña preciosa, Vanessa, que hoy tiene 40 y tantos años, vive en Estados Unidos, tengo 3 nietos preciosos allá. Y yo digo, Señor, sí, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Evidentemente Dios hace las cosas nuevas. Uh-huh. Y cuando las hace perfectas. Así Yo es, quiero Débora. agradecerte por este tiempo, por tu testimonio. Es muy edificante. No solamente para nosotras que somos las que estamos grabando y llevando adelante este canal, sino para todos los que van a escuchar esta historia. Si hay algún pasaje, algo que quieras transmitir para cerrar, lo hacemos. Este es el momento. ¿Algún versículo que te haya Sí. sostenido? Sí, y también quiero decir algo. Por supuesto, agradecer esto porque la forma en que Dios cambia la vida no es para que te la quedes tú en tu interior. La forma en que Dios ha obrado en ti es para que lo digas, para que pueda ser de ejemplo o de edificación para quienes lo necesiten. Y sí, hay un versículo, el Salmo 23 me ha acompañado a mí, bueno,
no te he dicho que papá y mamá están con el Señor. Wow. Solamente viendo el testimonio de Lori y mío, nuestra transformación, Y tu les papá también era habló. Mi ateo. padre ateo, hoy están con el Señor los dos. Mamá dejó todo aquello y un día me dijo, llévame a tu iglesia. Wow. Y Perfecto. Y eso sería otra historia hermosa, la de mamá. Pero eso de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y sobre delicados pastos me hará descansar, yo lo he vivido, es la historia de mi vida. Entonces, ese versículo lema, y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no pasa por circunstancias difíciles en la vida? Es nuestro día a día. Pero saber que hay alguien que te acompaña, Él no nos ha prometido una vida de arcoíris rosada hermosa. No, Él lo que nos ha prometido es que nunca nos fallará ni nos abandonará. Y que por muy difícil que sea la circunstancia que tú atraviesas, Él está ahí contigo, dándote fuerzas, animándote, fortaleciéndote, dándote capacidad de discernir, capacidad de tener esperanza, a pesar de la circunstancia adversa que estés pasando. Y otra cosa, esta misión que es hablarle a los demás de qué ha hecho el Señor conmigo, no es para dejarla encerrada en las cuatro paredes de una iglesia. Mi misión está en el bus que tomo, en el tren para ir a Valencia, en el supermercado. Mi misión está en la calle. En el día a día. En el día a día. La iglesia es la parte congregacional importante, sí, pero no es todo. Correcto. Mi misión está fuera y sé que vendrán cosas nuevas que Dios tendrá para mí. A mí me dicen, Yolanda, ¿cuánto tiempo llevas en España? Y yo digo, 19 años hemos cumplido Lori y yo. Ajá, y te piensas quedar aquí para toda la vida, ya, y qué sé yo, Señor, heme aquí, donde tú necesites que yo esté. Lori y yo, pues recogemos, somos de maletín en el hombro y a donde Él nos mande. Gracias, Débora, por esta oportunidad. Yo te agradezco tanto que me hayas permitido hablar de esto y que pueda servir para mucho, para mucho. Lo será, estamos seguras. Gracias. Aquí me tienen, Yolanda Salvador. Muchas gracias. Qué placer esta mujer.